No eres un hombre de verdad. Necesito a alguien que me haga sentir viva. Eso fue lo que dijo. Ni susurros, ni titubeos, solo un veneno impecablemente dosificado, como si recitara un guión que llevaba ensayando 100 veces en su mente. Ni siquiera pregunté a dónde iba, ya lo sabía. La maleta estaba cerrada con cremallera. Sus tacones favoritos, puestos. Y su perfume, no aquel que le regalé en nuestro aniversario, sino el más reciente, más punzante, flotaba en el aire como un puñetazo que no vi llegar. La vi desprovista de emoción, con esa calma glacial de quien venía haciendo el duelo de nuestro matrimonio desde hacía meses y por fin asistía al entierro. Yo, con mis botas de trabajo impregnadas de olor a metal quemado y jabón para manos, me sentía fuera de lugar. Ella, en cambio, parecía camino a un estreno donde el código de vestimenta era la traición. Caminó a mi lado sin pestañear, sin volver la vista atrás. Abrió la puerta, se adentró en la noche, como si aquella calle le perteneciera, y dejó que el portazo se cerrara tras de sí. No hubo motor de coche rugiendo, lo que significaba que alguien la esperaba. No miré por las persianas, no merecía esa concesión. Me quedé en la sala que habíamos levantado juntos, justo donde instalé el suelo de madera noble que ella tanto insistió en poner, convencida de que haría la casa más adulta. Ahora, al parecer, yo no encajaba en esa adultez. En la mesa del café reposaba un tenedor, solitario. Su plato, en el fregadero, apenas enjugado, no frotado, un simple enjuague. Había planificado todo. Cada detalle, cada paso, era frío y calculado, el momento exacto, el mensaje implícito, la eficiencia impecable. No empacó con prisas, sino con la parsimonia de quien hace el check-out de un hotel que ya no le gustaba. No la perseguí. Me limité a observar. Y entonces ocurrió algo, algo cambió. No fue un estallido al estilo Hollywood, ningún grito clavándose en el techo, ni rodillas cediendo bajo el peso del dolor, sino un crujido sutil, el mismo sonido que precede al colapso de una presa, imperceptible, pero definitivo. El daño no se advierte de inmediato, pero sabes que tarde o temprano todo se vendrá abajo. Entré en la cocina. El calendario todavía mostraba sus anotaciones de la semana, recoger la tintorería. Llamar a mamá. Cena con Darren. Andelise el viernes. Su letra, en cursiva diminuta y controlada, como la que usa para las tarjetas de agradecimiento. ¿Quién diría que esas mismas manos habían articulado las últimas palabras que me dirigió? No eres un hombre de verdad. Lo que más me dolió no fue su partida ni haberme engañado. En realidad, ninguna mujer se marcha con tal certeza sin contar con una red de seguridad, unos abdominales firmes, un BMW y una startup condenada al fracaso en un par de años. No. Lo que más me hirió fue que no derramara ni una lágrima tras 18 años juntos. Ni siquiera al coger la foto de los dos en men, sosteniendo aquella ridícula langosta que pescamos el último día. La miró con expresión imperturbable y la depositó boca abajo sobre la repisa. Si ella no lloró, yo tampoco lo haría. Me dejé caer en nuestro sofá y fijé la mirada en la pared. Mis herramientas seguían apoyadas junto a la puerta, apenas había salido de la obra 2 horas antes, con la espalda molida de arrastrarme bajo el remolque averiado de un cliente en 96 grados de calor. Y allí estaba yo, empapándome de las últimas palabras que mi esposa pronunciaría en esta casa. Aquella frase, no eres un hombre de verdad, contenía todo lo que necesitaba saber, no acerca de mí, sino sobre ella. Porque nadie a quien amas dice algo así. Ni siquiera con rabia, ni siquiera cuando decide marcharse. No es un adiós, es una bala, y ella quería que sangrara. Pero no lo hice. Al menos, no esa noche. Porque algunos hombres se quiebran al escuchar esas palabras, y otros se templan. Yo no grité, no maldije al cielo,
no arrojé platos contra la pared siguiendo el guión de un melodrama barato. Salí al porche y me quedé allí toda la noche, con las botas aún cubiertas de polvo y virutas metálicas. Las estrellas no parpadearon, la brisa siguió su curso y los grillos cantaron como si no acabara de arrancarme 18 años del pecho. Cerca de las 3 de la madrugada aprecié que la luz del porche parpadeaba, probablemente un bombillo en las últimas. Es curioso cómo la vida no se detiene. La tubería sigue vibrando, el aire acondiciona la estancia, incluso cuando tu mundo se estrella contra un muro. A las 5:47 de la mañana, el sol partió el horizonte en un estirón anaranjado. Me incorporé, las rodillas crujieron como globos de envoltorio y el cuerpo, rígido, sentí la pena solidificarse en mi interior. Aún así, no me sentía quebrado. Más bien hueco, como si alguien hubiera extraído todo lo que yo era y dejado solo un esqueleto. Volví al interior con paso sereno, sin música ni noticias, solo el zumbido del frigorífico y el tenue crujido de mis pisadas. Primero, la sala de estar. Ese muro de fotos que ella había curado como un santuario de felicidad prefabricada. Descolgué cada marco sin contemplarlos, apilándolos en una caja. Ni manos temblorosas, ni suspiros. Solo acción. Había una imagen de nosotros junto al viejo Dodge que acababa de restaurar, ella, con los brazos alrededor mío y una sonrisa enorme. En su publicación de Facebook lo había titulado, "Mi hombre de verdad, con auténtica grasa bajo las uñas". Me detuve un instante en esa foto, luego la giré y la dejé caer en la caja. La rotulé con un rotulador de punta gruesa, no era suficiente, y, a continuación, comencé a limpiar. No un barrido para que brillara, sino una limpieza quirúrgica. Strip de cama, lavado. Las sábanas dobladas con precisión militar. Cada superficie se limpió a fondo, con lejía. El baño quedó reluciente. Pasé la aspiradora bajo los cojines del sofá. Incluso desmonté y limpié el filtro de la campana de la cocina, algo que no hacía desde hacía años. Porque no bastaba con borrar su presencia, no solo su perfume, ni sus pasadores, ni las botellas de loción con ese matiz pasivo-agresivo de lavanda, tenía que eliminar la imagen de mí mismo que ella dejó atrás. El tipo seguro, predecible, al que al parecer no era un hombre de verdad. A las 10 de la mañana me detuve frente al espejo. Observé las canas que brotan en mi barba, las callosidades agrietadas en mis manos y los hombros que sostuvieron toda una casa mientras ella fantaseaba con Haden y sus pósters motivacionales. Me miré a los ojos y me dije, entonces, hagamos algo más. No más fuerte, ni más rico, ni más joven, simplemente algo más. Más intencional, más peligroso, más innegable. No iba a reconstruirme por ella, sino porque alguien decidió que yo no merecía quedarse. Y moría de ganas por ver su reacción cuando se diera cuenta de lo que dejó escapar. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin actualizaciones lastimosas, solo silencio y el sonido de un hombre convirtiéndose en otra cosa. 3 días después de que ella desapareciera en la noche, como una mala decisión con brillo de labios, apareció Terry sin avisar, lo que ya decía mucho. Terry no es de pasar el rato. Él proyecta 3 cervezas, 2 risas incómodas y una verdad ineludible. Y, efectivamente, trajo todo eso. Llegó con un pack de 6 latas, como si fuéramos compañeros de piso en la universidad. Lo dejé entrar, no había espacio para charlas triviales, solo ese asentimiento silencioso de hombre a hombre que dice, pasemos de tonterías. Nos sentamos en el porche, justo donde yo estuve la noche en que ella se marchó. No le había contado nada, no hacía falta. La noticia viaja rápido cuando tu esposa huye como protagonista de su propio documental de crisis de la mediana edad. Abrió una lata sin siquiera sentarse y soltó de golpe, «¿Está con Haden?» Parpadeé. «¿Haden?», pregunté. Él hizo una mueca, anticipando mi reacción.
Hayden Marks, ¿te acuerdas? Ese que tiene un canal de YouTube sobre Domina tu mentalidad y recetas de tortitas de proteína, o algo así. Y de pronto todo cobró sentido, Hayden. Ese Hayden con 34 años y cero grasa corporal, el tipo que llama ático a su apartamento de tercer piso con tuberías a la vista. En su tarjeta pone alto rendimiento para hombres de negocios. Debe tener más fotos de sus abdominales en Instagram que documentos fiscales acumulados. Terry sacó su móvil y me enseñó la última publicación de Hayden, sin camiseta, posando junto a un Lamborghini de alquiler, con el pie sobre la puerta abierta y el mensaje: un hombre de verdad consigue lo que quiere. Sin excusas, sin remordimientos. Ni pestañeé ni reí, observé la foto un par de segundos y luego sonreí de verdad, porque por fin lo entendí. Cuando te dejan, tu mente trata de adivinar el motivo. Estaba demasiado tranquilo, demasiado estable, dejé de hacerla sentir deseada, necesaria, viva. Pero cuando descubres que cambió 18 años de amor, lealtad y reparación de fregaderos atascados por un tipo que vende box sobre ingresos pasivos mientras se toma selfies en el gimnasio con luz de baño, todo se aclara. No se fue porque yo fuera insuficiente, se fue porque ansiaba convertirse en otra persona y necesitaba un accesorio humano lo suficientemente superficial para reflejar su nueva fantasía. Hayden no era un sustituto, era un disfraz. Y yo era demasiado real, demasiado cargado de compromisos, sacrificios y silencios oportunos, cosas que no caben en una publicación filtrada. Le di a Terry otra cerveza y dije: gracias por la información. Me miró, esperando que me derrumbara. Pero lo único que sentí fue alivio. Porque ahora sabía que no me habían robado, me habían sustituido por algo más ruidoso, más brillante y más barato. Y todo lo que tenía que hacer era seguir construyendo al hombre que ella jamás reconocería. No hubo montaje al estilo Rocky, ni lista de reproducción épica ni juramentos al vacío. Llegó un día en que me cansé de parecer la versión de mí que ella dejó atrás. El primer paso fue simple: café. No aquel dulce que me empantana en la cafetería, sino negro, amargo, honesto, como yo. Lo serví en una taza desconchada que llevaba tiempo deseando tirar y me senté en los escalones traseros, observando cómo el vapor se alzaba en la mañana como el humo de una vieja herida que por fin empieza a enfriarse. Luego fui al gimnasio. Primera vez en 20 años, a las 6 de la mañana, sin preentreno ni selfies frente al espejo, solo yo, una toalla empapada de sudor y un cuerpo que me recordaba con cada estiramiento que soldar y hacer ejercicio son bestias muy diferentes. No levanté pesos enormes ni intenté impresionar al entrenador con gruñidos. Solo me presenté cada maldito día. A las 2 semanas noté algo. El dolor del esfuerzo ya no dolía igual. Se sentía merecido, como un dolor con recibo. Entonces llegaron los libros. Libros de verdad, de papel, no artículos ni podcast. Empecé con biografías. El tipo que construía cosas, perdía cosas, resistía. No para distraerme, sino para recordarme que la identidad no desaparece cuando alguien se va, simplemente sale a la luz. Me compré unas botas, nada llamativas ni de moda, sólidas, resistentes al aceite. Esas que no rechinan al entrar en una sala llena de gente que aún recuerda la salida de mi esposa como si fuera un intermedio. Luego, recorté la barba, 5 centímetros menos, suficiente como para sentir de nuevo el roce del aire en la piel. ¿Y la camioneta? Dios, la camioneta. No la detallaba desde hacía años, todavía guardaba migas de sus malditas barritas de granola en la guantera. Pasé 6 horas un sábado, la pulí, la aspiré, la fregué como si me debiera alguna renta. Al terminar, lucía tal cual el día que la compré. Pero no lo hice por nadie más, ni por Terry, ni por un posible romance de rebote, ni por venganza. Lo hice porque descubrí algo aterrador: llevaba demasiado tiempo dejándome de lado,
mucho antes de que Marisa cerrara aquella maleta. Me había vuelto conveniente, cómodo, predecible. El tipo que arreglaba todo, pagaba las cuentas y no hacía demasiadas preguntas. No era un hombre, era una función. Y lo peor, ella ni siquiera notó el instante en que desaparecí, porque a la conveniencia no se le agradece, se la da por sentada. Así que empecé a forjar al hombre que respetaba, aquel que no reclama aplausos ni perdones, el que no necesita que ella vuelva arrastrándose para saber que valía la pena. Porque si alguna vez decidiera regresar, no encontraría al hombre que dejó atrás, hallaría a alguien que la vería de frente y seguiría su camino. 2 semanas, 14 días de silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una factura reenviada o un erróneo UPS, número equivocado. Supuse que me había bloqueado, el moderno dedo medio digital, eliminar, dejar de seguir, fingir que nunca existí. Marisa siempre fue de las que ordenan sus desastres a velocidad relámpago, como una Marie Kondo emocional, deshacerse de todo lo que no despierta alegría. Aparentemente, también eso me incluía a mí. Pero entonces llegó un mensaje a las 6:43. Burbuja gris, número desconocido, pero reconocí ese ritmo, siempre escribía con una ligereza fingida, como si intentara sonar despreocupada mientras empuñaba un arma cargada. Hola, espero que estés bien. Sin nombre, sin firma, solo ese emoji como su manera de llamar suavemente a una puerta que ella misma pateó hace 2 semanas. Lo miré, no respondí ni pestañeé. 6 horas después, he estado pensando. No merecías la forma en que me fui. No fue justo. Todavía sin nombre, sin disculpa. Solo migajas de conversación, como si esperara que rogara por más. Solo quería saber cómo estabas. Como si yo fuera un servicio de suscripción al que asoma la cabeza, echa un vistazo y decide si aún le sirve el mobiliario. No respondí, pero tampoco eliminé el mensaje, quería ver en quién se convertía sin los focos. Esa mujer que ahora llamaba con precaución desde fuera de la vida que habitó ya no era Marisa, la reina de la historia. Era otro contacto, otra burbuja gris, otro ¿qué tal? Y yo me estaba transformando en algo que ella ni siquiera podría deletrear. Algo que no se envía por texto ni se accede con una llave que uno mismo ha quemado al darse cuenta de que se había quedado fuera. Cuanto más ignoraba sus mensajes, más fluían, cada vez más breves, cada vez más suaves. Como si ella misma intuyera que estaba perdiendo el control. Empezó a vislumbrar algo, yo no solo había aceptado la ruptura, había superado la versión de mí que necesitaba que ella lo lamentara. Y ese era un silencio tan poderoso que ningún mensaje podría quebrarlo. No publiqué nada. Ni frases crípticas, ni selfies en el gimnasio, ni lemas a tope con filtros de amanecer. Simplemente desaparecí, al menos de los lugares donde ella esperaba verme. Y en ese silencio construí algo mucho más estruendoso que las palabras. Perdí 8 kilos. No fue solo grasa, era la carga que se acumula cuando alguien que amas empieza a tratarte como una obligación. El peso de años de estoy bien y nada pasa y otra vez paranoico. Mi rostro se definió, la mandíbula afilada, los hombros erguido, la mirada clara. Los compañeros del taller lo notaron primero. Joder, Cole, te preparas para pelear. Me limitaba a encogerme de hombros y seguir soldando. No necesitaba explicaciones, mi cuerpo se estaba poniendo al día con la parte de mí que clamaba por un reinicio. Mientras yo me hacía más silencioso, ella se hacía más ruidosa. El feed de Marisa era un espectáculo digital de fuegos artificiales, publicaciones diarias con ella y Hayden, sonrisas de reality show que nadie pidió, corazones rojos de mi alma gemela, nuevo capítulo, nuevo coche, nueva yo. Me habría pasado de largo si no fuera por los pantallazos que me enviaba Terry con comentarios irónicos, parece que al fin pagó el leasing del coche.
Ella decía, emprendedora, y se refería a aquel tipo de criptoesquemas de pump and dump a tiempo parcial. Pero había algo en sus ojos que me heló. Marisa siempre tuvo un brillo calculado, sí, pero genuino, incluso mintiendo, te hacía creer que lo sentía. Ahora ese chisporroteo se había esfumado. Su sonrisa parecía envuelta en plástico, sus ojos deambulaban buscando aprobación. Cada foto era un guión de venta, una actuación desesperada por convencer al mundo, y a sí misma, de que había ganado. Pero no se gana nada si el premio era huir. Y menos aún si sigues necesitando que los demás vean lo feliz que eres. Haden seguía sin camiseta, recitando su propio mantra, primero el esfuerzo, luego la gloria. Energía real, solo brillo real. Pero ya nadie compra esa fantasía. No te apresures a reemplazar. Mientras tanto, yo leía a Marco Aurelio y levantaba más peso que a mis 35 años. Pero lo que realmente me impactó no fue lo desesperado que se veía, sino lo predecible que resultaba. Ella no había subido de nivel, solo había amplificado su mismo guión. Subió el volumen a esas inseguridades que solía susurrarse frente al espejo cada noche. Y cuanto más alto resonaban, menos ganas tenía yo de hablar, porque no estaba construyendo una revancha, estaba forjando una versión de mí que no necesitara regresar para nada. Que publique, que se besen, que griten, míranos. La verdadera transformación no necesita hashtag. Habían transcurrido 3 meses desde que ella incendió nuestra vida con una sonrisa burlona y una maleta, 90 días, 13 visitas al gimnasio por semana, 6 libros leídos, un armario nuevo y 0 respuestas a sus mensajes. El silencio se había vuelto un aliado que no demandaba consuelo ni explicaciones, solo disciplina y avance constante. Hasta que un jueves por la tarde sonó el teléfono. Era Ilis. Ilis nunca llamaba, era amiga de Marisa primero, y así suele funcionar en las rupturas. Las amistades eligen bandos, reparten los fines de semana, guardan silencio. Pero Ilis siempre tuvo criterio propio. Al igual que Darren, gente buena, franca, leal, con ojo avizor, que sabe cuándo hablar y cuándo esperar. Hola, Cole, dijo ella con voz suave, como si no supiera cuál de mis versiones respondería. Organizamos una cena el próximo sábado. Solo unos pocos amigos cercanos. A Darren le encantaría que vinieras. Hizo una pausa y tomó aire, ese resuello que precede a alguien que va a cruzar un cable tenso con cristales rotos bajo sus pies. No sé si querrás venir o si será incómodo, pero creo que deberías hacerlo, remató sin necesidad de aclararlo. Ya sabía que Marisa estaría allí. Igual que Haden. Esto no era solo una invitación, era una prueba. Podía aparecerme y venirme abajo, evitarlo como un cobarde o entrar sin nada que demostrar. Miré mis manos, firmes, curtidas, seguras. El hombre que ni siquiera se sostenía a sí mismo 3 meses atrás había desaparecido, sustituido por alguien más silencioso, más duro y mucho más deliberado. Allí estaré. ¿A qué hora empiezo? Contesté. Exhaló con silencioso respeto. Llega temprano si quieres. Trae lo que estés tomando estos días. Colgué y observé el móvil en negro. No pretendía escenificar nada. No buscaba venganza ni montar un espectáculo. Iba porque ya no necesitaba nada. Y cuando un hombre no necesita nada, todos empiezan a preguntarse de qué es capaz. Llegué a las 6:50 de la tarde. No estacioné afuera, metí la camioneta por la calle, bajo la sombra de un roble antiguo, donde el motor no me anunciaría. No era cuestión de teatro, sino de presencia. No entraría como un perro herido esperando reconocimiento, tomaría silenciosamente el aire de la habitación. Camisa negra de botones, mangas remangadas justo lo suficiente. Sin colonia, pero con el pelo limpio,
corto y peinado hacia atrás, dejando a propósito entrever las canas en las sienes. Botas lustradas pero con marcas estratégicas. Un porte delgado y anguloso que no suplicaba atención ni pedía perdón. Y Liz abrió la puerta antes de que golpeara. Sus ojos se abrieron de par en par durante un instante, como si esperara verme envuelto en lamento y arrepentimiento. En cambio, le ofrecí una botella de whisky de centeno artesanal y sonreí. Pensé que esto iría bien con la tensión, dije. Se rió, demasiado alto y apresurado, pero aprecié el intento. Dentro olía a pollo al romero y a suelo de madera nuevo. Darren, orgullo del bricolaje, había remodelado el lugar, un espacio diáfano, elegante, sin rastro de viejas penurias. Charlamos de todo, yo indagué sobre el compresor de aire de su garaje y vi cómo brillaban sus ojos al describirlo, igual que un niño en una exhibición de autos. Y Liz sirvió vino y rememoramos la barbacoa de hacía 4 veranos, cuando la parrilla se incendió y yo vertí una nevera llena de cervezas sobre las llamas, como bombero rústico. Reímos con naturalidad. Ni me importó preguntarle cuándo llegaría ella, lo supe alrededor de la segunda carcajada, entraría antes de que el reloj completara la hora. Y cuando la puerta finalmente cedió con un clic a las 7:04 en punto, no levanté la vista de inmediato, pero lo sentí, el cambio, esa onda de tensión que invade la sala antes de la tempestad. Me giré despacio y allí estaban. Hayden apareció primero, con pantalones ceñidos y americana sin corbata, ese aire arrogante que solo consigues con demasiados me gusta y pocas derrotas. Exploraba la estancia, decidido a escoger el rincón que realzara su mandíbula para la historia de Instagram. Luego entró Marisa, y al posarse su mirada en mí, se detuvo en seco. Ni un paso adelante, ni una sonrisa, se paralizó porque no reconoció al hombre que esperaba ver. Se le escapó una risa floja, no para mí, sino para ella misma, ese sonido de resignación apaciguada, casi un suspiro. Buscó algo que decir, algo cortés, casual, vacío, pero ningún sonido brotó. Hayden no advirtió nada y la sobrepasó, lanzándome un «¿Qué tal, tío?», como si hubiéramos compartido batidos de proteína alguna vez. No respondí, asentí con un gesto breve y frío, y volví junto a Darren. Por cierto, dije, debería reconfigurar todo ese cuadro eléctrico. Ese disyuntor está pidiendo a gritos incendiarse. Pude sentir en sus ojos un fuego helado recorriéndome. El caos interno mientras trataba de reconciliar la versión de mí que ella despreció con el hombre que ahora permanecía impasible, inquebrantable, intocable. Y fue en ese instante cuando comprendí que ella no estaba preparada. No para esta sala, no para mí, desde luego, no para descubrir que no había dejado atrás a un hombre roto, sino al mejor hombre que jamás la había acompañado. El murmullo de la habitación se apagó en cuanto cruzaron la puerta, aunque nadie lo expresó en voz alta. Esa extraña energía que todos fingen no percibir, el peso silencioso en el aire cuando entra algo, o alguien, que claramente no encaja. Ahí estaban ellos, Marisa y Hayden, plantados en el vestíbulo, descubriendo de golpe que el foco ahora iluminaba no un espectáculo, sino un interrogatorio. La sonrisa de Hayden se tensó, la clase de sonrisa que luce un hombre consciente de que la armadura que lleva es prestada. Con cierta urgencia estiró la mano para agarrarla de ella, apretándola demasiado tiempo. No fue un gesto cariñoso, sino posesivo, casi marcando territorio. Miró a su alrededor buscando confirmación de su triunfo, convencido de que todos asistíamos a su vuelta de victoria. Yo, sin concederle tal satisfacción, no me levanté, no le estreché la mano, no fingí asombro ni incomodidad. Levanté apenas la mirada un instante y dije con voz serena: «Me alegra verlos a ambos». Y volví de inmediato a conversar con Darren. De todas formas, sobre el compresor que compraste, ¿lo conectaste a una línea de 220 o estamos jugando con fuego? Fue entonces cuando la mesa pareció exhalar,
aliviada de que otro tomara las riendas del momento. Marisa tardó prácticamente 3 segundos en moverse, sus ojos seguían fijos en mí como si acabara de materializarme ante su peor pesadilla. Ella solía quejarse de que mi quietud la hacía sentirse invisible. Ahora, sin embargo, no podía apartar la mirada. Se sentó al otro lado de la mesa, Haden la siguió como una sombra impertinente. El tintinear de los cubiertos volvió a llenar el aire, las conversaciones se reanimaron. Y Liz pasó la ensalada, esforzándose por fingir normalidad. Yo, atento desde el rabillo del ojo, vi a Marisa apenas tocar su plato, removía con delicadeza las verduras asadas como si fueran huesos frágiles. Sus manos temblaban mientras servía el vino, vertiendo un poco sobre el mantel. Lo secó apresuradamente con la servilleta, como si su propia identidad dependiera de ocultar ese derrame. Haden intentó aliviar la tensión con una broma sobre el tráfico, tardamos una eternidad en llegar. Marisa me hizo volver porque se olvidó el gloss de labios otra vez. Siempre pierde todo. La rozó con el codo y ella se rió, un sonido seco y retardado, demasiado agudo, que parecía quedarse atorado en su garganta. Todos en la mesa esbozaron sonrisas de cortesía. Y Liz murmuró algo sobre lo mal que estaba el tráfico últimamente. Darren hizo un sorbo generoso de vino. Yo no reí, ni sonreí, simplemente doblé mi servilleta con precisión quirúrgica y la dejé sobre mi regazo. Marisa captó mi gesto, percibió mi calma y supo exactamente lo que no estaba preparada para enfrentar. No sentía odio, ni lástima, ni ganas de actuar para ella, y eso fue lo que, sobre todo, acabó resquebrajando su compostura. Haden respondió inflando el pecho con su habitual carisma impostado, pero al poco rato comenzó a encogerse, se incorporó más erguido y su voz perdió cuerpo, como si intuyera que, pese a su encanto superficial, no era más que un muchacho al que le dieron una mujer y no supo cómo sostenerla. Ella, a su turno, se dio cuenta de que no había ascendido de nivel, había empeorado sus cartas. Y ahora le tocaba sentarse frente al hombre al que había descartado. Mientras el resto de la sala la elegía a él sobre esa imitación de cartón que la acompañaba, algo cambió. Casi al final de la cena, cuando los platos ya estaban vacíos y la segunda botella de vino había circulado, las conversaciones comenzaron a relajarse, como cuando en una boda aflojan los cuellos. Se oían carcajadas suaves, el roce de los tenedores contra la cerámica. Durante un breve instante, todo pareció una velada corriente con gente corriente. Entonces Liz alzó su copa. Se puso de pie con esa elegancia de anfitriona que siempre tuvo, la barbilla en alto, la voz clara pero cálida. Todos giraron la mirada hacia ella. A las personas que siguen adelante después de un corazón roto, comenzó, suave pero firme, que encuentran fuerza donde menos lo esperan. Sus palabras cayeron como un rayo envuelto en terciopelo. Hubo un silencio prolongado antes de que brotaran los aplausos y se alzaran las copas. Darren sonrió, chocó su copa con la de Liz, Terry hizo un pequeño vítores. Miré hacia donde estaba Marisa, ni se movió, ni alzó su copa, ni pestañeó. Su mano seguía posada en la base de la copa, con los dedos pálidos y rígidos. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no pudo elegir qué versión de sí misma debía hablar. Haden, ajeno y tras 2 copas de más, se inclinó hacia ella y masculló lo bastante alto para que yo lo oyera. ¿Qué le pasa? Ella no respondió. Su mirada estaba fija en mí, o mejor dicho, en la mujer sentada a mi lado, una amiga de Liz a la que apenas había visto un par de veces, pero cuya presencia, aguda y cálida, tenía la virtud de desarmar una sala con una sola sonrisa. Y en ese momento, apoyada en los codos y con el mentón ligeramente inclinado, era quien realmente comandaba la atención. Apoyada en la mano mientras yo relataba cómo se me escapó una llave inglesa dentro del motor de un cliente y la tuve que pescar con un gancho de percha y un susurro de oración, ella rió.
No fue una risa de cortesía, sino esa que inclina el rostro hacia atrás, esa que susurra, quiero más. Y Marisa lo vio, notó cómo los ojos de Anneliese no se distraían, cómo sus dedos rozaban los míos al pasarme la salera, como yo no actuaba, solo era. Y eso bastó. Por primera vez, yo fui el centro de gravedad de la sala, el imán hacia el que todos se inclinaban, el hombre que no tenía nada que demostrar. Haden, de repente consciente del silencio a su lado, se removió en el asiento y carraspeó. Intentó otra vez. ¿Estás bien?, preguntó a Marisa. Ella no respondió, seguía clavando la mirada en un mundo que había continuado su curso y evolucionado sin ella. No por despecho, ni por venganza, sino porque el espacio que antes ocupaba se había llenado con algo mejor, más limpio, auténtico. A pesar de todas sus publicaciones, proclamas y la felicidad actuada, no hay silencio más rotundo que ver a alguien que ya no te dirige ni una sola mirada durante todo un intercambio. El comedor giró en torno a ese detalle, aunque yo no tuve que forzarlo, solo dejé que sintiera el peso de su propia irrelevancia en una historia de la que ya no formaba parte. Y creo que fue en ese instante cuando lo comprendió, ella no me rompió, me liberó para entrar en un mundo donde, por fin, era visto. Después del postre, la energía empezó a aflojarse como cuando el azúcar sube por la sangre y el vino hace lo propio. Alguien sacó ese juego de cartas con preguntas íntimas, Darren intentó explicar las reglas, pero a nadie le importó. Y Liz retiraba los platos y Terry ya se estaba sirviendo la segunda ración de mousse de chocolate, como si esquivara una tasa gastronómica. Me levanté y ofrecí ayuda a Elise, ella me hizo un gesto para que me sentara con un «quédate ahí, guapo mío» y yo reí, porque era más sencillo que explicar que no quería estar cerca de la mesa en ese momento. Entonces la sentí antes de verla, Marisa entró de nuevo. Se movía distinta, vacilante, pausada, como quien cruza hielo fino calzada con tacones demasiado caros para albergar remordimientos. Esperó a que la charla decayera y se avanzó. «Cole», susurró, «¿podemos hablar un momento?» Me giré y la miré. Sus labios temblaban, la respiración se le cortaba. Parecía que había ensayado ese instante frente al espejo 100 veces y aún no sabía por dónde empezar. «Podemos hablar», esa era la llamada universal de quien destruye algo y solo advierte su valor cuando alguien lo recoge y lo mejora. No era un «lo siento», ni un «me equivoqué», ni siquiera un «te extraño». Era un «habla», el golpe de la culpa disfrazado de educación. No pestañeé, no cedí, no me incliné ni con amabilidad ni con acritud. Me mantuve firme, manos en los bolsillos, y le cedí 5 segundos completos de silencio para que escuchara el eco de su propia voz. Luego dije: «Espero que encuentres lo que buscas». Y me di la vuelta. Sin dramatismos, sin veneno, sin un cierre forzado, porque el cierre se gana, no se debe. Lo único que merecía era un asiento en primera fila para todo aquello de lo que ella se había alejado, verme prosperar sin ella. Volví al lugar en la mesa y me senté junto a Anneliese, que me alcanzó el último trozo de tarta de chocolate como si lo guardara para mí. Marisa se quedó de pie, inmóvil, como quien extiende la mano y descubre que no hay nada a lo que aferrarse. Más tarde conduje de regreso en absoluto silencio. No puse la radio, ni me permití pensamientos para vocalizar. Solo el murmullo constante del motor y el roce de las ruedas contra el asfalto, como si tuvieran un destino importante al que llegar. Fue un trayecto largo, no en kilómetros, sino en peso emocional, de esos viajes en los que repasas cada mirada, cada silencio, cada choque de tenedor contra plato, y entiendes que la reivindicación no llega con fuegos artificiales, sino con una quietud tan profunda que hace atragantarse a quien se sigue empeñando en gritar. Aparqué en la grava irregular del camino de entrada y me quedé con el motor encendido un minuto más de lo necesario. La luz del porche se encendió sola, esa misma bombilla que parpadeó la noche en que ella se fue. Qué curioso, algo que antes parecía tenue,
Ahora se sentía cálido, como si hubiera estado esperando al hombre adecuado para volver a casa. Apagué el motor, recliné el asiento y me observé en el retrovisor, los mismos ojos, otro hombre. No mejor por haberme hecho más fuerte, sino mejor porque dejé de necesitar ser lo que ella quería. No me convertí en una versión pulida y ostentosa del éxito, me volví íntegro y sin pedir disculpas. De pronto, el móvil vibró con un mensaje de un número desconocido a las 11:41 de la noche. No solo seguiste adelante, te transformaste. Nunca te conocí así. Sin emojis, sin gritos de auxilio, solo verdad cruda. Supe que era ella. Solo alguien que tuvo acceso a todo puede comprender lo que perdió cuando dejó de proyectarse a la sombra de otro. Leí el mensaje sin rabia ni triunfo, solo con la fría claridad de un hombre que ya no sangra por fantasmas. Luego lo borré, sin remitente, sin respuesta, sin huella. Porque la única persona que alguna vez pisó mi sala, me miró a los ojos y dijo, no eres un hombre de verdad, nunca vio el espectáculo de mi regreso, vio al protagonista que nunca tuvo la profundidad para comprender. Y en el silencio de esa eliminación, en el eco de su mensaje desvaneciéndose en la nada, comprendí que la versión más fuerte de mí era la que no necesitaba ser vista, simplemente existía. Y, por primera vez en años, no solo me sentí un hombre de verdad, sino un hombre del que nadie podría alejarse jamás.